Mi nombre es Grant Tui. Tengo 52 años y soy el custodio del cementerio municipal de Valley Hollow, un pueblo pequeño en el interior de Colorado que casi nadie fuera de aquí conoce. Desde hace más de una década, mi rutina nocturna no cambia mucho. Llego alrededor de las 10, paso por el puesto de seguridad, reviso lo que dejó el turno diurno y comienzo las rondas entre las tumbas. El lugar es antiguo, tan antiguo como la fundación del pueblo, y muchos de los nombres grabados en las lápidas ya han desaparecido de las casas y los comercios locales. La historia del pueblo está enterrada aquí, literalmente. A pesar de la fama que tienen los cementerios, confieso que la mayoría de las noches son tediosas. Ninguna sombra, ningún ruido extraño, solo el sonido del viento entre los árboles y el crujido ocasional de ramas secas en el suelo. Pero hay algo que aún me causa incomodidad incluso después de tantos años: las campanas. Algunas tumbas muy antiguas tienen pequeñas estructuras metálicas a un lado, con campanas sujetas por cuerdas oxidadas. Dicen que se usaban en el siglo XIX, cuando todavía había miedo de enterrar a alguien vivo. Una cuerda se ataba a la muñeca del difunto, y la campana quedaba afuera. Si alguien despertaba, podía tocarla y pedir ayuda. Nunca la había visto sonar. Hasta cierto punto. No sabemos por qué siguen ahí. El gobierno nunca las retiró, quizá por respeto, quizá por olvido. Pero yo siempre evito pasar cerca de ellas, especialmente después de medianoche. No sé explicarlo, pero hay algo. Aquella noche en particular, un sofocante jueves de verano, todo parecía normal. Tomé la llave del cuatriciclo del gancho en la pared, cerré con llave el portón de entrada y comencé mi recorrido. El cielo estaba despejado, la luna iluminaba las lápidas de mármore y el aire estaba quieto. Nada indicaba que algo fuera a salirse de lo normal. Y quizá por eso fue aún peor. Ya había dado casi una vuelta completa al cementerio, colocando flores marchitas en la canasta del cuatriciclo y revisando las lápidas que parecían inestables, cuando algo me hizo detenerme. Allá en el extremo norte, cerca del viejo portón de hierro, vi una sombra caminando afuera de la cerca. Era difícil ver con claridad, pero la silueta era la de un hombre, alto, delgado, con la cabeza baja. No era raro que algún adolescente se acercara al cementerio para tratar de hacer bromas, pero eso parecía diferente. El tipo no corría, no se escondía. Caminaba lento, arrastrando los pies por el pasto de afuera como si buscara algo. No hizo ningún gesto amenazante, solo pasó lentamente, deslizando los dedos por la reja de hierro. Aparqué el cuatriciclo y lo observé un rato. No me miró. Siguió caminando, pasando por el lateral del terreno. Tuve la impresión de que murmuraba algo, pero la distancia y el sonido de los grillos ahogaban cualquier palabra. Tomé la linterna y la apunté hacia él. Se detuvo extraño, como si el tiempo allí fuera diferente. Más lento, más pesado. Por un segundo, pensé que se voltearía. Pero no, simplemente se quedó quieto, como si estuviera escuchando algo, o esperando. Me quedé ahí, indeciso. Una parte de mí quería gritar, preguntar qué hacía allí tan tarde. Pero otra parte dudó. Había algo en su postura que me paralizó. Entonces recordé una conversación que tuve años atrás con el antiguo custodio. Mencionó, casi sin querer, que ciertas zonas del cementerio parecían más frías, incluso en verano. También dijo que, de vez en cuando, alguien aparecía afuera, caminando junto a la cerca como si buscara una entrada, sin siquiera saber por qué estaba allí. Me reí en ese momento. Ahora, no parecía tan gracioso. El hombre volvió a caminar, desapareciendo hacia el bosque que bordeaba el terreno. Suspiré, tratando de convencerme de que solo era otro habitante perturbado, tal vez borracho o sonámbulo. Aún así, sentí un escalofrío. El tipo de sensación que no viene del cuerpo, sino de dentro de la cabeza.
Después de unos minutos intentando ignorar lo que había visto, continué con la ronda. Pasé por un grupo de tumbas en la sección oeste. Al doblar la curva entre los bloques B y C, allí estaba él otra vez. Dentro del cementerio. Caminaba entre las lápidas como antes, lento, con las manos en los bolsillos, la cabeza baja. Ningún ruido de portón, ninguna cerca violada, ninguna señal de que hubiera entrado. Pero estaba ahí, a unos 30 metros de mí, como si siempre hubiera estado, como si fuera parte del paisaje. Aceleré el cuatriciclo, el faro iluminando su espalda. Siguió caminando como si no escuchara nada, ni el rugido del motor ni las llantas aplastando la grava. Me acerqué con cautela. Por primera vez, pude ver su rostro parcialmente iluminado. Los ojos estaban rojos, pero no como los de alguien drogado o enfermo. Era como si reflejaran algo que yo no podía ver. Y lo más extraño, sonreía. Una sonrisa leve, triste, sin mostrar los dientes. Una sonrisa de luto. «Señor», dije, aún en el cuatriciclo. «El cementerio está cerrado. Necesito que me acompañe a la salida». Ninguna respuesta. Ni siquiera redujo la velocidad. Insistí, ahora más firme. «Si no sale ahora, tendré que llamar a la policía». Fue entonces cuando se detuvo. Lentamente, giró la cabeza hacia mí. La sonrisa no desapareció. Solo me miró fijamente durante unos segundos que se sintieron eternos. Y luego, sin aviso, dio un paso rápido hacia mí y golpeó con fuerza el costado del cuatriciclo. Asustado, aceleré sin pensar. Casi pierdo el control, pero logré alejarme, mirando por el retrovisor. Él estaba quieto otra vez, observándome como si nada hubiera pasado. Fui directo al puesto. Mis manos temblaban. Tomé la radio y llamé a la central del pueblo, pidiendo apoyo. Mientras hablaba, revisé las cámaras de seguridad. Quería saber cómo había entrado. No había registro alguno. La cámara apuntando al portón norte estaba apagada. La policía respondió rápido. Dijeron que enviarían una patrulla de la comisaría local, a unos 7 minutos de distancia. Mientras tanto, cerré la puerta del puesto y la aseguré por dentro. El edificio era pequeño, con paredes de concreto y solo una ventana lateral. Tomé un bastón de madera que guardábamos para casos de animales sueltos, aunque sabía que, si el hombre quería entrar, eso no serviría de mucho. Volví a las cámaras. Varias funcionaban perfectamente. Vi mis propios movimientos de unos minutos antes, el cuatriciclo, incluso las flores en la canasta. Pero la imagen del lado norte seguía negra. Sin señal. Moví los cables, reinicié el monitor, nada. Entonces, el primer golpe. Seco, fuerte, en la puerta. Me giré de un salto. Otro golpe. Y otro. Pronto vinieron en sucesión, como si alguien golpeara con ambas manos abiertas, con furia y desesperación. La estructura temblaba. La lámpara del techo se balanceó. El sonido era seco y profundo, como si cada impacto viniera desde dentro de las paredes. Tomé la radio de nuevo. La operadora respondió de inmediato. Dijo que los policías estaban por llegar, que faltaba poco. Les pedí que se apuraran. Mi voz sonó más alta de lo que hubiera querido. Los golpes no paraban. Y entre ellos, algo más comenzó a sonar. Un leve tintineo metálico. Una campana. Débil, distante. Como si alguien la estuviera moviendo a lo lejos. Pero era imposible. Las campanas de las tumbas estaban oxidadas, y el viento esa noche estaba en calma. Entonces, el silencio. Todo se detuvo de repente. Ningún golpe. Ningún sonido. Solo el ruido estático de las cámaras y el tic-tac del reloj en la pared. Me acerqué a la puerta con cuidado, el bastón en mano. No vi nada por la mirilla, solo la oscuridad afuera. Fue entonces cuando escuché pasos corriendo. Pesados,
rápidos, alejándose. Miré las pantallas de las cámaras restantes y, por un breve instante, vi una figura corriendo hacia la zona este, donde el terreno se encontraba con la línea de árboles. La policía llegó 2 minutos después. Salí corriendo del puesto, aliviado, señalando hacia donde se había ido. Buscaron con linternas, revisaron el perímetro, pero no encontraron nada. Ninguna señal de forzamiento, ninguna huella reciente, ninguna marca de impacto en la puerta, a pesar de los golpes que había sentido hasta en el suelo. Uno de los policías me miró con escepticismo. No me llamó loco, pero se notaba. Después de esa noche, registré todo en el informe municipal. La versión oficial decía que un intruso fue visto en el cementerio. Intentó entrar al puesto de seguridad y huyó antes de que llegara la policía. No se encontró nada. Ni huellas, ni rastros. Las cámaras, según el técnico de mantenimiento, funcionaban normalmente, incluida la del portón norte. Incluso me mostró imágenes del día siguiente, perfectamente claras. Pero esa noche, estaba apagada. Lo vi. Juro que lo vi. Durante semanas, seguí trabajando allí cada noche. Al principio, con recelo. Luego, por costumbre. Nunca volví a ver al hombre. Pero empecé a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Como que algunas lápidas estaban más desgastadas de lo que deberían. O que había huellas en los pasillos de tierra, aunque no hubiera llovido. Y, sobre todo, la campana. Esa campana. Una mañana, cuando llegué para mi turno, encontré una de las campanas balanceándose levemente. No había viento, ni marcas alrededor. Y la cuerda que la unía a la tumba parecía recién puesta, como si alguien la hubiera cambiado. Se lo comenté a uno de los sepultureros más viejos, y él solo murmuró: ¿habías visto a ese hombre antes? Negué con la cabeza. Hay gente que no viene a visitar a nadie. Viene porque aún no ha entendido que ya la enterraron. Pensé que era una broma, pero su tono no era de juego. Nunca más caminé solo por las secciones antiguas del cementerio. Me limito a las áreas nuevas. Y, a veces, cuando paso por el puesto, escucho un sonido lejano de metal tintineando, aunque no haya nadie más alrededor. No tengo pruebas, ni testigos, pero estoy seguro de una cosa. Algunas noches, las campanas suenan, y sé que él está aquí otra vez. ¿Y tú? ¿Alguna vez has escuchado una campana donde no debería haber sonido? Quizá no era el viento. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita. Solo no la confundas con las del cementerio. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima historia.